Bienvenidos a mi canal. En el capítulo anterior vimos algo de contenido del panel línea de tiempo. Veamos ahora el resto. Seguimos y nos encontramos el nombre del archivo y una serie de iconos. El primer icono es tímido. Es muy útil cuando tienes muchas capas y cuando has terminado con algunas para que no molesten y seguir trabajando con las demás más rápidamente. Si lo seleccionamos en una capa podremos ocultarla aunque siga apareciendo en nuestra composición. Luego clicaremos en el segundo icono de arriba y se nos ocultará. Si volvemos a picar no vuelve a aparecer, pero nos sigue apareciendo en la composición. El segundo icono es la capa vectorial. Rasteriza continuamente los logos, por ejemplo. Esto se aplica cuando tenemos una animación de una capa forma para que no se nos vea pixelado, sino de forma más fluida. Calidad de muestra. Este se aplica cuando metes un archivo en nuestro PC que tiene muchísima resolución y el ordenador no va muy rápido renderizando. Esto nos bajaría la resolución de ese archivo para que el ordenador renderice un poquito más rápido. Luego tenemos el FX, que significa efectos. Nos indica si en la capa hay algún efecto aplicado. Nos vamos a los paneles apilados, sección efectos y ajustes preestablecidos, lo seleccionamos y buscamos exposición, por ejemplo. Lo arrastramos encima de la capa e inmediatamente se nos aplica el efecto y se nos muestra FX seleccionado. Aquí podremos desactivarlo y activarlo picando encima. También observamos que al abrir el efecto se nos ha abierto en el panel proyecto una pestaña llamada controles de efectos, en el que nos saldrán los ajustes editables del efecto aplicado. También nos saldrán esos mismos ajustes de los efectos en la pestaña desplegable de la capa y dentro estarán todos los efectos que se apliquen a esa capa y los ajustes de cada uno de ellos. Esto por ahora sobre efectos. Lo podremos eliminar con el suprimir o delete del teclado. El siguiente icono es fusión de fotogramas. Nos permitirá duplicar fotogramas cuando cambiemos la velocidad, normalmente la reducimos a un vídeo. Y combina los fotogramas para que se vea más uniforme y no nos falten fotogramas en medio de nuestra visualización. Podemos cambiarlo aquí o haciendo clic derecho sobre el vídeo. En el panel línea de tiempo se nos muestra fusión de fotogramas y tenemos tres opciones. Desactivado, la mezcla de fotogramas significa que te coge un fotograma anterior y uno posterior del que falta para crearte ese mismo fotograma. Nos mezclaría el anterior y el posterior para crearlo. Y el movimiento de píxeles nos interpretaría todos los píxeles que hay en el fotograma para crearnos unos píxeles nuevos. Es mucho más fluido que mezcla de fotogramas. El siguiente icono es desenfoque de movimiento. Es para que los movimientos se vean desenfocados y a la vez más fluidos. Vamos a hacer un ejemplo y animamos la posición. Y le vamos a aplicar el desenfoque. Se nos activa directamente el icono arriba, que podremos usarlo para aplicar o desactivar el efecto. El siguiente es la capa de ajuste. Cuando tenemos una capa de ajuste, que es una capa determinada, aplicaremos a ella unos efectos que, si tenemos esta opción activada, se nos aplicarían al conjunto de capas que haya por debajo de la misma. Esto lo veremos en siguientes capítulos. Y por último tenemos el icono que es un cubo, es la capa 3D. Con este icono podremos manipular nuestro archivo como un objeto en 3 dimensiones. Si lo seleccionamos, en nuestra capa se nos cambian algunas cosas. Por ejemplo, entramos en transformar y ahora hay otra variable más. Antes teníamos ejes X e Y y ahora también tenemos el eje Z. En ese orden, eje X, Y y Z. Podremos comprobar con nuestra otra capa de debajo transformar que esta aún conserva el 2D debido a que no le hemos cambiado nada a esta capa y vemos la diferencia entre los ejes. Una tiene 2 ejes y otra tiene 3. Quitamos el 3D de esta capa y ya lo aplicaremos más adelante. Seguimos por la barra y nos aparece principal y enlace. En este apartado podremos enlazar una capa con otra o unos ajustes determinados de una capa con los de la otra. Por ejemplo, si queremos que dos objetos tengan los mismos cambios de posición o escala, aplicaremos este apartado y lo llamaremos emparentar. Justo debajo sale conmutar definidores modos. Ahora mismo lo que estamos viendo son los definidores y si clicamos aquí se nos mostrarán los modos. Se nos cambia la barra donde estaba el nombre y ahora al lado del nombre hay un modo que funciona como los modos de fusión del Photoshop.
También nos aparece el mate de seguimiento que ya nos servirá más adelante. Hasta aquí por ahora. Gracias por escucharme y hasta próximos capítulos.